Hola, ¿qué tal? Muy buen día con todos. Mi nombre es Jimena Malpartida, integrante del Grupo 7, y les vamos a exponer el proyecto final para el curso de Culturas de Gobernanza y Distribución del Poder del ciclo 2021-2. Los integrantes del grupo son Fran Bustamante, Raúl Suárez, Gonzalo Rivera, Laura Codaca y quien les habla, Jimena Malpartida. Acá podemos ver un poco el contenido de la presentación. Vamos a arrancar con el caso escogido, seguido de por qué lo escogimos, la pregunta de investigación, la propuesta de solución, el reporte de las fuentes y finalizando con las conclusiones. Nuestro caso escogido es el espacio público ocupado por el mercado mayorista de La Parada, ubicado en La Victoria. Fue históricamente un objeto de la invasión del espacio público y una creciente inseguridad ciudadana. Este mercado fue una conglomeración de comerciantes inmigrantes. La incorporación de los nuevos comerciantes llevó al establecimiento de un sector comercial sólido, y la competencia, junto a la falta de la regulación local, llevó a la formación de un comercio ambulatorio invasivo y descontrolado. Esto, junto a la poca separación de las áreas comerciales de las otras zonas y la mala planificación urbana del distrito, causó la degradación severa de los espacios públicos. A pesar que existía la necesidad de reclamos de vuelta para restablecer el funcionamiento urbano, la población local dependía de los abastecedores. Por ello, no era una opción real. A pesar de eso, las principales formas de recuperar fueron mediante intervenciones violentas de desalojo, iniciando en octubre del 2012. Esta reubicación planificada de los comerciantes del mercado evidenció que las autoridades no habían planificado a profundidad la recuperación de espacios públicos y no habían medido de los efectos que podrían tener sobre la planificación. Se evidenció una falta de intervención de las autoridades en el control de dispersión de delincuencia menor en lugares aldeanos, y la desconexión entre las municipalidades y la población llegó a una falta de planes de solvencia para los trabajadores informales y los consumidores afectados. El día de hoy, la pobre planificación del espacio público y el área que sigue afectando a los vecinos transeúntes del área. ¿Por qué la escogimos? Se eligió esta problemática porque los intentos de recuperar el espacio público han sido un impacto para la sociedad peruana por la crueldad y la desorganización que se realizó el desalojo. La forma que se ha intentado reubicar a los comerciantes ha sido perjudicial, no solo para ellos, sino también para los policías y los ciudadanos que frecuentan el mercado mayorista de La Parada. Pues los comerciantes, tras perder sus fuentes de ingresos, algunos optaron por robar de tal modo que la policía se ha tenido que enfrentar al incremento de delincuencia. Por otro lado, los ciudadanos se frecuentan a un mercado para conseguir alimentos a un precio accesible para las familias que ya no encuentran su opción. Las acciones que tomó la Municipalidad de Lima repercutieron en 2 personas muertas, más de 100 heridas y cientos de comerciantes en una situación de pobreza, perjudicados, reflejando así la pésima gestión por parte de las entidades públicas. Pues este proceso no solo estaba involucrada la Municipalidad de Lima, sino también el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Ahora vamos a arrancar con la pregunta de investigación. ¿Por qué hasta la actualidad no se ha logrado recuperar el espacio público ocupado por el mercado mayorista de La Parada? Esto lo vamos a responder con 2 argumentos. El primero de ellos es: las autoridades a cargo de realizar el proyecto Tierra Prometida han actuado sin una correcta planificación y coordinación con los involucrados, es decir, los comerciantes. Pero, ¿qué es este proyecto Tierra Prometida? Primero, para que sepan, el proyecto Tierra Prometida se realizó durante la gestión de Susana Villarán en el 2011 era la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El proyecto planteaba la reubicación de cerca de 2.000 comerciantes ambulantes ubicados en La Parada. Sin embargo, no se dio la reubicación, que iba a ser llevados al gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita, y hasta la actualidad sigue en proceso.
Ahora, nosotros vamos a abordar este argumento con dos partes, el poder político y las dimensiones de la política. Con respecto al poder político, se desarrolla con tres componentes. El primero es la fuerza, y aquí lo podemos ver reflejado en el uso de los agentes municipales para hacer que el proyecto se pueda realizar mediante desalojos forzados y la aplicación del terror a los comerciantes. Ahora la influencia está relacionado con el mal uso de los medios de comunicación para intentar convencer a la población de que los comerciantes eran el principal problema de la situación de la parada, cuando en realidad hay mucha responsabilidad por parte de las autoridades en ello. Y por último, la autoridad que la autoridad básicamente recurre a la reputación para poder producir confianza que no hay por parte de los comerciantes hacia la misma municipalidad por diferentes desplantes, diferentes falta de gestión y organización para poder desarrollar incluso el proyecto. Ahora, por el lado de las dimensiones de la política, vemos que esta se nos presenta como un trabajo colectivo encaminado a gestionar conflictos provocados por situaciones de desigualdad en la comunidad. Y esta se puede contemplar en tres puntos. Por estructura, primero, podemos verla como la organización de los mismos comerciantes para poder tomar una postura con respecto al proyecto y evitar que les quiten el espacio de trabajo en el cual se desarrolla. También como proceso, ahí vemos la parte dinámica de la política en las mismas acciones ya de por sí de los comerciantes al haberse organizado y tomar, no sé, por así decirlo, evitar que los desalojen, conversar con las autoridades, diferentes métodos para realizar el proceso. Y por último, como resultado, esto ya lo podemos ver reflejado como el mismo proyecto Tierra Prometida es un resultado de la política, dado que es la combinación del proceso y la estructura, y está realizado para poder resolver o intentar resolver la problemática que se está planteando ahorita. Como segundo argumento tenemos el papel del gobierno en el desarrollo económico. Según lo que nos dice Joseph Stiglitz, en cierto sentido, buena parte de las funciones del gobierno pueden sintetizarse en el establecimiento de la infraestructura en su sentido amplio. La infraestructura educativa, tecnológica, financiera, física, ambiental y social de la economía. Ahora, si nos centramos dentro de la infraestructura física, aquí es donde podemos identificar un argumento. Según Stiglitz, las economías en desarrollo presentan mayores fallas del mercado, pero la capacidad del gobierno para corregir estas fallas suele ser menor. Y el mercado de la parada surge a partir de invasiones por parte de los comerciantes. Y estas fueron posibles gracias a la poca inversión en infraestructura del gobierno. Dentro de esta infraestructura podemos incluir los derechos de propiedad, las leyes de contratos y las políticas para promover la competencia donde sea viable. Todo esto hizo que las invasiones fueran posibles por parte de los comerciantes. Nuestro segundo argumento es que existe una cohesión entre la informalidad y organización interna de los comerciantes de la parada que ha servido como defensa ante las acciones de desalojo por parte de las autoridades en la zona. Dentro de este argumento tenemos a la informalidad. En la lectura de Francisco Durán, nosotros leímos que la informalidad está constituida por empresas y trabajadores que operan en una zona institucional claroscura. También según Durán y un análisis que se hizo dentro del mercado mayorista de la parada, en 2002 existían 1.549 mayoristas y 3.098 minoristas organizados en este mercado y todos ellos eran informales. Como nos indica Durant, la economía informal no busca ir en contra de las regulaciones del Estado, sino aprovechar las debilidades que éste tiene para poder operar de manera libre. Y Durant también nos indica que a pesar de que se entre en un proceso de formalización, estos comerciantes mantienen este proceso siempre y este proceso nunca acaba, ya que como nos dice Durant, en la medida que el mercado de trabajo es limitado y los gobiernos siguen siendo débiles y corruptos, aparece otra generación de informales, ya sea en el mismo lugar o en un lugar cercano, y esto reinicia el ciclo. Por todo lo anterior, podemos concluir que la informalidad es un factor que ha contribuido a que grupos de comerciantes ubicados en este mercado mayorista de la parada crezcan, se desarrollen y prosperen. Y esto hace más difícil para las autoridades para poder recuperar este espacio. Punto 4. Propuesta de solución. Paso 1. Para completar el proyecto Tierra Prometida,
El primer paso es conocer la situación actual de la parada. Para esto se necesita un censo, un conteo total de los comerciantes que actualmente están vendiendo sus productos en la parada, así también como lo de los ambulantes, aquellas personas que venden productos en la calle, o también aquellas personas que ofrecen el servicio de transporte de sacos con carretillas. De esa forma se tiene el número total de personas que se hay que reubicar y se obtiene una visión en general de cómo está la situación en la parada. Como paso 2 tenemos la elección de representantes de la parada, dado que si bien se le debe informar a todos los comerciantes y ambulantes de cómo se va a realizar este proceso de reubicación, el tener un representante hace de que los comerciantes tengan más confianza en el proceso, dado que pues hay alguien, una figura de poder que son similar a ellos, y cualquier duda o inquietud se le puede preguntar directamente a ellos, y ellos, si es que no saben cómo contestarles, pueden comunicarse con alguien de la municipalidad. Como paso 3 es necesario coordinar entre las municipalidades encargadas, que son la de Lima, dado que pues ellos han tenido a cargo el proyecto Tierra Prometida, y la de Santa Anita, que es pues básicamente donde se ubica la parada actualmente. Paso 4. Teniendo un conteo total de los comerciantes, se realiza una división y por grupos se los va reubicando cada semana en Tierra Prometida. De esta forma se tiene más control y más orden a la hora de realizar este proceso, que es algo que antes se ha visto que no se ha tenido y ha tenido repercusiones terribles. Como paso 5, se le ofrecerá a aquellos ambulantes que vendían productos un espacio fijo para que puedan formalizarse y estar dentro de Tierra Prometida, tener un espacio fijo donde puedan seguir vendiendo sus productos y no tengan que hacerlo ambulantemente. Y aquellas personas que ofrecían el servicio de transporte por carretillas, se les ofrecería un sistema regulado por las autoridades de la municipalidad, donde puedan seguir ofreciendo precisamente ese servicio dentro de Tierra Prometida, pero de forma organizada. Reporte de fuentes. Esta fuente nos habla de la intervención en la parada en el año 2012 y las autoridades que participaron en la misma. La misma fue usada para explicar el nivel de desorganización de la operación. Esta segunda fuente es una tesis que consiste en una investigación acerca del proyecto Tierra Prometida. La misma fue usada para desarrollar el primer argumento del trabajo. Esta tercera fuente consta de otra tesis y se enfoca en el surgimiento del mercado mayorista. La parada se usa para conocer la información acerca de los orígenes del mercado. La última fuente utilizada describe el proceso de pérdida del espacio público en donde está situado el mercado. Se usa para entender la desconexión que existe entre quienes se encargaron de desalojar a los vendedores y los vendedores mismos. Conclusiones. En primer lugar, podemos decir que en cuanto a la ocupación del espacio público, las autoridades a cargo de la recuperación del espacio ocupado por el mercado mayorista actuaron sin conciencia sobre las idiosincrasias de los ocupantes y, por supuesto, de la delincuencia presente en la zona. Además, el gobierno pudo hacer uso del poder político y económico para establecer las infraestructuras necesarias para detener la invasión desde un principio. Por último, una propuesta de solución considerada parte de que una de las causas del problema se basa en la falta de recursos otorgados por el gobierno a los comerciantes y consiste en establecer canales de comunicación y poderes en las comunidades involucradas. Esta sería la bibliografía y con todos muchas gracias.